militares asesinados. Me gustaría escuchar al señor Julio Rodríguez, algo sobre este respecto. Pero, en fin, vamos a hablar de este día que se presenta también apasionante, como últimamente todo, con un economista de reconocido prestigio que nos acompaña ya, Daniel Lacalle, que tiene un nuevo libro en ciernes. Daniel, eres una máquina de hacer libros. Bienvenido. Sí, Stephen King, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a analizar, porque la inestabilidad en Cataluña afecta y nos afecta a todos, y no solamente en el plano político. Esta mañana hay unas declaraciones interesantes del ministro Guindos a este respecto, pero antes voy a presentar la mesa estupenda que tengo hoy conmigo. Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar aquí, bienvenido. Alfonso Rojo. Un placer. Gracias también, Carlos Carnicero. Encantado. Y Jordi Gordon, bienvenido. Está ahí pensando a ver si se equivoca, que le conozco. Bueno, pues vamos directos a... Fíjense, esta mañana les decía yo, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, pero los hechos son los que son. Y los hechos nos dicen que estamos en una encrucijada histórica, que hay quienes pretenden saltarse la ley y estar por encima de ella, y el mecanismo se está poniendo en marcha del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha dicho ayer que permite ese debate que se va a producir el lunes y que solamente cuando se produzca habrá que actuar. Estas son las cosas, y esto es el Estado de Derecho, y hay que respetarlo, pero hay que respetarlo todos. Entre tanto, los que quieren invertir en España, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo vamos a invertir en un país si parte de ese país se quiere convertir en una república bananera? Vamos a ver lo que ha dicho el ministro Guindos esta mañana. El ministro dice que ningún inversor considera la independencia, y por lo tanto viene a decir como que no nos afecta. Yo tengo mis dudas, y aquí se lo vamos a preguntar a Daniel Lacalle. Lo fundamental desde el punto de vista del análisis global, económico, es que ningún inversor considera que la independencia sea una alternativa racional. Es absolutamente indeseable. En primer lugar, porque es ilegal, ¿no? Yo lo triste de todo esto es que en estos momentos la política catalana está marcada por un partido político, que es la CUP, y que ese sea el partido que determine el futuro de la política catalana. Yo creo que es lo peor de todo este proceso. Es lo más triste. Es decir, ese partido deja a Syriza como un chiste, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el planteamiento económico, desde el punto de vista del planteamiento político, ¿no? Y eso es así, Daniel. En realidad, Cataluña entera está en manos de quienes... Syriza, vamos, no es un don nadie al lado de lo que ellos quieren, salir del euro, salir de la Unión Europea, y todos bailando al son de la CUP, pero una por una. ¿Esto nos afecta? ¿Nos afecta? ¿Las inversiones en España y en Cataluña se están viendo afectadas por este proceso? Hombre, yo creo que primero lo que sí es verdad, y se nota una ralentización de la inversión productiva en España por la incertidumbre, desde luego, es normal, ¿no? Los inversores no están tomando una decisión de poner más dinero en España, a pesar de que las cifras económicas sean buenas, por una decisión, bueno, pues ver qué es lo que va a ocurrir. Eso es seguro. Lo que dice el ministro tiene razón. Yo he estado en Londres hace poco, en Nueva York la semana que viene. Los inversores no lo ven como una alternativa razonable, la independencia. Otra cosa es que la racionalidad se imponga o no se imponga. Y desde luego lo que a mí me parece que sí es verdad que genera enorme incertidumbre es el hecho de que ya no sea una cuestión de independencia o no independencia dentro de unos baremos económicos razonables, sino que esté liderado por, que yo creo que muchos independentistas deben estar aterrados, ¿no?, de que el proceso de independentismo esté liderado por unos señores que lo que quieren hacer básicamente es una Albania europea, otra Albania europea, ya hay una, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues esos son elementos de incertidumbre. De momento, lo que es verdad, tiene razón el ministro, no está afectando ni al mercado de bonos, no está afectando a lo que son variables importantes adelantadas, pero sí es verdad que la inversión se ralentiza en periodos de incertidumbre. Y también que ha habido una fuga de empresas de Cataluña, no digo inmediatamente, se ha dado. En estos últimos años, aquí lo ha cifrado el presidente de la Asociación de Empresarios, una de las asociaciones de empresarios de Cataluña, 2.000 empresas al menos ya registradas que han decidido salir del territorio catalán por si acaso. Y para empezar tenemos un ejemplo muy claro y reciente como Grifols, ¿no? Independentista hasta el tuétano, pero por si acaso se va a Irlanda. A Irlanda. Yo creo que además hay un elemento importante cuando se van esas empresas, no solamente es
que se vayan en un momento, sino que es que no vuelven. Recordemos que cuando se inició el desafío separatista en Canadá, el Banco de Montreal no está en Quebec. O sea, se fue y no volvió. Se fue y no volvió. Bueno, esto es importante y fíjense ustedes, el momento, la situación en la que estamos, claro, todo está contaminado por un proceso electoral, faltan 44 días para esas elecciones y nos encontramos con unos mensajes económicos que quienes no son economistas, no lo somos y no estamos en el mundo financiero, quizá chocan un poco, ¿no? Hoy hemos conocido, o ayer conocimos ese informe de la Autoridad Monetaria en Europa, que es el Banco Central Europeo, que ve un círculo virtuoso en España. Realmente somos el país que más crece, crecemos el doble que el resto de la media de países de la Unión Europea, y dice que hay un círculo virtuoso con más empleo y consumo. Y a la vez vemos al comisario de Economía ayer, el señor Moscovici, pegando un rapapolvos al gobierno de España, diciendo que ni las perspectivas de crecimiento son las que son, que no vamos a cumplir el déficit y que encima en empleo, vamos, no llegamos ni de broma a las previsiones del gobierno, que es por debajo del 20% en el próximo año. Claro, la diferencia es que lo que el Banco Central Europeo está haciendo es analizar lo que está ocurriendo con datos reales. La diferencia entre lo que hace el Banco Central Europeo y lo que hace la Comisión hace estimaciones. Hace estimaciones, entre otras cosas, basadas en una correlación entre variables que se ha roto ya de por sí. Es decir, que nosotros estamos creciendo al 3,1% y la creación de empleo es superior a lo que era la correlación habitual con el crecimiento del Producto Interior Bruto. También la reducción de las necesidades de financiación neta ha sido superior a la que esperaba la Comisión Europea. Entonces, Moscovici lo que básicamente funciona es un poco como sheriff, ¿no? Lo que intenta es básicamente decir, oiga, que tiene que hacer de policía duro, pero también hay que tener en cuenta que la propia Comisión Europea ha tenido que revisar al alza 6 veces consecutivas sus estimaciones tanto sobre de España. crecimiento. Algo parecido decía hoy Guindos, precisamente. Es que estamos en una época más sensible porque es época electoral, ¿no? Pero si uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los 2 últimos años, pues siempre las proyecciones del gobierno español se han ajustado más a la realidad, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como en el déficit público. No hay que diseñar nuevos recortes. Lo que hay que hacer es implementar el presupuesto que se ha aprobado, que es un presupuesto realista, que es un presupuesto en el cual no hay ningún componente electoral. Es una situación, es estrictamente la inversa que teníamos hace 4 años, para bien. La situación de España, creo que pocos podrán decir que estamos peor que hace 4 años, ¿no? No, yo creo que no hay ni un solo organismo internacional, ni un solo banco de inversión que no reconozca que ha tenido que revisar de manera muy importante, hasta el 200% en algunos casos, las estimaciones. Y yo creo que eso es muy bueno. Y tenemos que tenerlo en cuenta, además, no solamente como el caso de España aislado, sino que es que los organismos internacionales han tenido que revisar a la baja las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos, de Japón, de China, de Brasil, de Francia, que es nuestro principal socio comercial. Es decir, no es que estemos creciendo con un empuje global espectacular, sino que se está ralentizando la economía global y hemos sorprendido al alza de manera muy importante y sobre todo hemos sorprendido al alza en cosas como producción industrial. Nadie esperaba que la producción industrial, que ha crecido un 3,8% en septiembre, aumentase en España de ninguna manera por la sobrecapacidad que se había generado durante el 2001 al 2010, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo creo que son positivas y yo creo que, bueno, pues hay que valorarlas desde el punto de vista de la honestidad intelectual de quien ha tenido que revisar 6, 7 veces al alza las cifras, ¿no? Daniel, estuvo esta semana pasada en este programa, sentado donde estás tú, el que es el jefe de la oficina económica del presidente del gobierno, directísimamente, Álvaro Nadal, y hablaba ante las críticas, no, claro, sí crecemos, pero ¿en qué condiciones? La precariedad de los sueldos en España, hemos crecido Mire, me gustaría que vieran qué es lo que nos decía. ¿Qué situación tenemos ahora? Tenemos por primera vez una inflación más baja que la de la media de la zona euro y que Alemania, es decir, ganamos competitividad, pero eso nos permite además moderación salarial y de costes.
ganando poder adquisitivo. Ese consumo ya no es solo de productos de fuera, sino importamos. El comercio minorista. Sí, pero estamos comprando lo de dentro y lo de fuera. Eso es muy importante. España está creciendo, por eso no estoy de acuerdo con la frase de la fragilidad, por primera vez no a base de endeudarnos, sino de producir, vender y exportar. La economía española es mucho más sugerente, seduce mucho más incluso a nuestros propios consumidores, y esto está haciendo que el crecimiento sea mucho más equilibrado. Superávit exterior 4 años consecutivos, no lo habíamos hecho nunca en nuestra historia. Y ahí seguía dando datos, y esto se traduce en que la gente lo nota, Daniel, o el ambiente, este consumo interno que él reflejaba aquí, que es muy importante, esta crítica generalizada, pero si al final estos son cifras macro y no se está notando para nada, el español de a pie no lo nota. Bueno, que el español de a pie no lo nota es empíricamente incorrecto, entre otras cosas porque el consumo minorista está aumentando muy por encima de la media de la Unión Europea. No solamente el consumo minorista, sino cuando se ven los componentes, estamos hablando de productos, pues tanto de productos de consumo básico como lo que es la cesta de la clase media y media baja, también ha aumentado el consumo. Y yo creo que es muy importante lo que se ha comentado. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. No es lo mismo crecer tirando de endeudamiento exterior, como pasó en el año 2009, que llegamos a tener un déficit exterior de prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto, a no tener una deuda con el exterior como la que teníamos. Decía Nadal que esto no había pasado nunca. Es que eso es muy importante, y ese ha sido el círculo que ha hecho que Alemania saliese de la crisis mejor que otros países. El no tirar de las importaciones, ese horroroso concepto de estimular la demanda interna, que luego lo que te lleva es a un desequilibrio brutal, y que siempre salta. Entonces yo creo que es positivo, y además se está viendo en muchos elementos. Mira, la compraventa de casas ha aumentado un 13 y pico %. El consumo minorista. En 13 meses consecutivos, o sea, claro, no es aislado. Llevamos 13 meses de aumento de la compraventa de casas. Pero yo ayer estaba en Sevilla con todas las dificultades que tiene Andalucía de desempleo, etcétera, y la gente me comentaba, es que ahora se empieza a notar, y por lo menos hay empleo, En Andalucía, que tiene el nivel más alto de paro. Con un 37%, si no me equivoco, de desempleo, es decir, se empieza a notar. Yo creo que eso es evidente. Cualquiera, nadie está diciendo que tengamos niveles de consumo agresivos, pero lo que es verdad es que el consumo está mejorando más rápido, por ejemplo, que ocurrió en Estados Unidos entre el 2009 y el 2011. A ver, Jordi. Me parece que no estás muy de acuerdo. Bueno, hay unas cifras, evidentemente, pero detrás de las cifras hay otras cifras también, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir algunas. Hay 1,5 millones de personas que todos los miembros de la familia están en el paro, igual que en la época de Zapatero. Hogares sin ingresos, 724.000, el doble que en 2007. Parados de larga duración, 2,9 millones, 4 veces más que en 2011. La OCDE nos pide que haya más inversión. En un informe de este verano, de julio, nos pide que haya más inversión sobre el tema del empleo. Estamos en el 0,6, mientras, por ejemplo, los países nórdicos están en el 1 para estimular. Somos campeones mundiales en paro juvenil. Somos campeones mundiales en muchas cosas. Es decir, que yo lo que creo es que está muy bien decir, tenemos cosas que han mejorado. Evidentemente, y todos nos tenemos que alegrar, pero la consolidación de ese crecimiento, primero, se ha repartido muy mal. Hay mucha gente, el presidente del gobierno decía que no se ha quedado nadie en la cuneta, pero sí se está quedando mucha gente en la cuneta, incluidos los que se han tenido que marchar fuera porque aquí no tenían futuro. Y todo eso no está en el debate, porque el debate se está simplificando absolutamente. ¿Qué es? El gobierno. No, sí está. Sí, el gobierno dice todo está estupendo, somos muy bien. Solo hay que escuchar, mira, De Guindos. Yo he escuchado en los últimos días a De Guindos, al presidente del gobierno, y algunos destacados miembros más del gobierno hablar, y nunca hablan de los problemas de la gente, normal. Hombre, no hablan, solo venden su receta. Yo he escuchado al presidente del gobierno en todas las ocasiones hablar de una recuperación frágil, que se necesita hacer mucho más. Todo eso lo ha dicho, por lo menos yo lo he escuchado. Por ejemplo, otras cosas que son importantes. Fíjate con ¿Pero estás de acuerdo con los datos que te he dado, sí o no? Y te voy a decir por qué. Vale. Y hay una cosa que analiza todo el mundo en el extranjero. En España hay un problema que se llama la economía sumergida, que todos conocemos. Todo el mundo sabe que en España
España no hay, desafortunadamente, no hay un 22% de paro. Todo el mundo sabe que hay mucho empleo que está escondido en la economía sumergida. Los análisis de lo más independiente y completamente externos asumen que es alrededor de 1 millón de personas que está trabajando fuera del entorno. Pero efectivamente, nadie está diciendo que sea positivo, pero lo que también hay que entender es que es muy curioso, cualquiera que analiza el mercado, y esto se lo ha hecho el propio Banco Central Europeo, cuando analizas el mercado del trabajo en España, dices, fíjate qué curioso que España, mientras tiene ese nivel de desempleo, también tiene el menor índice de movilidad, uno de los menores de la Unión Europea, y uno de los peores índices de emprendimiento de la OCDE. No casa. Hay algo que no está casando. Y entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cosas como que en España, en el desempleo, y eso es un hecho, pasaba en el 2011 también, se contabiliza a los prejubilados como parados. 500.000 personas. Es un hecho. Sí, hay 500.000 personas en esas cifras que son prejubilados. No pasa nada. O sea, nadie está diciendo que eso no quita que haya un problema de paro y que tenemos que hacer mucho más. Por supuesto. Un problema enorme de paro. Sobre el paro. Y de condiciones laborales. Mira, ese dato sobre las condiciones laborales, precisamente aquí se lo preguntábamos al director de la Oficina Económica del Presidente. Y fíjate lo que respondía, Jordi. Las recuperaciones, en los ciclos alcistas de la economía española, siempre el comienzo de la contratación es una contratación más frágil, precisamente por eso, porque es el comienzo. Esta recuperación, con otras recuperaciones anteriores, en la que prácticamente el 100% del empleo que se creaba era temporal, ahora estamos en una relación 40%, 60%, casi mitad y mitad. El comportamiento de la temporalidad en España en esta recuperación está siendo mejor, aunque no perfecto, que en etapas anteriores. Este detallito se le olvida, porque es que la temporalidad en España siempre ha sido altísima. Pero es que la temporalidad en España no es una novedad. La temporalidad en España no es una novedad. En España, en el año 2011, el porcentaje de contratos temporales era del 75%. ¿Entiendes? O sea, perdona. Era el 25%, disculpa. Estaba indefinido 75%. Es decir, la temporalidad no se ha movido de una manera extremada. Ha crecido la temporalidad. Todavía me acuerdo en el año 2009-2010 en el que se decía que bajaba la temporalidad porque aumentaba el desempleo, porque se despedía a la gente. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que es muy importante es: no existe una sola economía de la OCDE que las que miremos como referentes, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Alemania, ninguna que haya salido de la recesión desde el empleo fijo. Ninguna. Estados Unidos, después de 7 años, 8 años ya de expansión, todavía no ha recuperado los ingresos de la Seguridad Social del año 2008. En el Reino Unido, ni de lejos. Y tienen pleno empleo. Sí, ¿pero por qué? El tipo de empleo que nosotros estamos diciendo aquí, que es precario, no sé qué, no sé cuántos, cuando miramos la forma de contratación, y estamos poniendo como ejemplo a Obama. Pero si es que a mí me hace una gracia lo del empleo a tiempo parcial. ¿Sí? En Estados Unidos, para que te hagas una idea, cuando se calcula el empleo, si tú pones hamburguesas por la mañana y vendes pizzas por la noche, tienes 2 empleos. Sí. Entonces no me vale las comparaciones. Pero cuando la gente tiene un empleo, cuando se ve obligado a trabajar solamente 4 horas y no tiene otro empleo, en estos momentos las cifras de la encuesta de población activa daba exactamente, el otro día, daba exactamente 6.600.000 trabajadores demandan empleo, entre los parados y los que tienen empleo a tiempo parcial y necesitan otro para poder sobrevivir. Negar esa realidad... No es negarla. Datos reales de la OCDE. El subempleo, que es lo que tú estás diciendo, es decir, gente que trabaja en trabajos temporales y que no le da. Es el 9% en España. Datos reales. Eso es el 9% de todos. Segundo, en España... Si le sumas al 22% de paro... Bueno, no se le suma. Hombre, que va todo en... Para salir del bucle, por favor. Además tienes un libro que se llama Acabemos con el paro. Es que por eso me sé todas las cifras. No, por eso. Pero es que si ni las cifras valen, entonces es imposible el debate. A ver. Don Daniel ha abierto el programa citando la última declaración de Pedro Sánchez de que va a derogar la reforma laboral si es presidente del gobierno. Y sí me gustaría una evaluación
de las consecuencias. Sí, o qué mensaje está trasladando fuera de España con esa... Hombre, fundamentalmente hay cosas que la gente no entiende. Para empezar, por un partido socialista que ha aprobado no una, ni dos, ni tres, sino 4 reformas laborales en la última la última vez que estuvo en el poder, una de ellas sin ningún tipo de consenso de los agentes sociales. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no se entiende qué es lo que tiene en contra de la reforma laboral cuando lo que todo el mundo ve es que la reforma laboral ha parado la sangría del desempleo y lo que ha permitido es que la contratación mejore. Nadie lo entiende. Y sobre todo lo que no entiende es cómo se le puede poner como solución a la reforma laboral lo que ha sido la destrucción de empleo fijo y de empleo juvenil en Francia, en Italia, en Bélgica, que es la sindicalización y el aumento de las rigideces. Si la Unión Europea y la OCDE lo que te está diciendo precisamente es que el problema del desempleo en Europa, que es una lacra no solamente en España, sino también en otros países, viene fundamentalmente por un nivel de rigidez, el intentar volver a los mismos problemas, entre otras cosas. O sea, que tú eres partidario de que desaparezcan los sindicatos. Nadie es partidario. Pregunto, ¿no? Porque no. dices que la consecuencia de que hay paro es porque hay sindicatos y hay derechos laborales. Es que fíjate las cosas. La verdad es que es un poco... La resindicalización de los convenios colectivos es un error brutal por una sencilla razón. El 90% de las empresas de España son pymes. Es una estupidez llevarte a un comité de burócratas la decisión sobre microempresas en las que hay 2, 3, 4 empleados en las que no tienen ni idea de lo que están Daniel, negociando. esto nos da para muchos debates, desde luego, interesantísima reflexión, porque el futuro que nos avecina, claro, todo está pendiente de lo que pase el 20 de diciembre, sí. Porque no es lo mismo que gane uno que gane otro, ni proponen las mismas propuestas, no digo ya económicas, digo sobre todo lo que nos afecta a todos, sobre el futuro de España. Así que tú que andas por Londres, por el mundo, esperamos tenerte pronto con ese nuevo libro, que ¿cuándo sale? Sale el día 24 de noviembre, acabemos con el paro y espero que les guste. Bueno, hablaremos a ver cómo se acaba con el paro con Seguro Daniel que sí. Lacalle. Gracias por haber estado.